Hablamos de la inteligencia artificial, ¿cómo la estáis aplicando dentro de Atlas? Dame la tendencia de precios en Madrid por barrio. Pum, automáticamente sale la tendencia de precios en Madrid por barrio. Y FlexLiving, pero me llama la atención sobre todo la parte de Simio. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Es un resort, pero sin llamarlo resort. Es algo en lo que se centra mucho en la comunidad. ¿Son los tipos de interés? ¿Cómo ves que va a evolucionar esto? ¿Cuál es tu visión? Ya la disposición del Banco Central Europeo de empezar a bajar tipos de interés. Chilling Friday de Click con Marta Pallares. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho de Click. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Bermúdez, CEO y fundador de Atlas Real Estate, consultora inmobiliaria basada en el Data Science, líder en el sector. Hoy Alejandro viene a darnos su visión sobre el mercado inmobiliario y del desarrollo de segmentos como el Flex Living, Senior Living y la implementación de la construcción industrializada. Esperemos que os guste. Bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas y muy amigo de la casa. Atlas es una consultora especializada en Big Data y Data Science. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, es un placer estar aquí, la verdad, todo un honor. Para nosotros también. Ya sabes que eres de la casa y bueno, como empezamos siempre cada Chilling, nos gustaría conocerte un poco más, si es que hay alguien que todavía no te conoce. Vale. Entonces, bueno, cuéntanos un poco quién es Alejandro y de dónde vienes. Pues esa es una buena pregunta porque yo siempre me he considerado un outsider del sector. Yo estudié ingeniería de caminos con el objetivo de ser o de calcular estructuras de rascacielos. A mí me encantan los rascacielos, ¿no? Y empecé mi aventura de becario calculando puentes de metálicos de la red de Adif y tal, y aquello no me encantaba. Entonces un amigo me llamó un día y me dijo, oye, tengo un trabajo para que te vengas a Berlín a monitorizar la construcción de un hotel. Y yo le dije, vale, termino mi beca dentro de 3 meses, encantado. Me dice, no, tienes que ir esta semana a Berlín. Total, que hice la entrevista y dije, allá vamos. A Berlín, en una semana estaba en Berlín ya, para no sé cuántos meses. O sea, aquello fue un proyecto en el cual íbamos a estar un montón de meses en Berlín, reformando varios hoteles. Y entonces ahí entré en el mundo del project management. Es decir, más inmobiliario sin querer. O sea, a mí me soltaron en la obra como si me hubiesen soltado desde un helicóptero en Vietnam con un cuchillo, en plan, nada, arregla la regla, ¿sabes? La guerra. Eso es cosa tuya. Pues entonces, a mí me soltaron así en la obra y al final fue bien el proyecto, ¿no? Entonces aprendí un montón, me quedé en la empresa, me empecé a meter en proyectos hoteleros aquí en Madrid, me trajeron ya a España y entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Estuve fuera 6 meses más o menos. Vale. Iba a ser más, pero el proyecto terminó antes de lo esperado, así que me vine antes. Muy bien. Total, que empecé a hacer hoteles aquí en España, a gestionar hoteles y ahí me empecé a familiarizar y a coger contactos en el sector inmobiliario. Total, que cuando uno de mis jefes se fue a Urbania, que es una promotora, me fui con él a Urbania y allí empecé ya a meterme de lleno en el sector inmobiliario, a estudiar, a hacer estudios de mercado y project control de residencias de estudiantes. Entonces desarrollamos un portfolio de residencias de estudiantes y yo lo que vi en aquel momento es que lo que hacía falta en el sector inmobiliario era información, transparencia, certidumbre. Porque si el sector inmobiliario es un sector muy intensivo en capital, se invierten muchísimos millones de euros, pero más que en ningún otro sector, solo superado por el turismo en España y poco más, y aún así se invierte por incertidumbre. ¿No? Oye, pues yo creo que este solar es bueno, lo invierto aquí porque invierte este otro. Cuanto más pipeline haya en la zona, mejor, en lugar de peor, porque voy a tener más competencia, mejor, porque eso significa que otros han pensado la zona y si les gusta a ellos, también me gusta a mí, ¿no? Entonces, con eso, yo lo que vi es, oye, a mí yo creo que hace falta en el sector es transparencia, datos, información, más que datos, información. Entonces decidí salir y montarme mi propia empresa. Y ahí creé Atlas Real Estate Analytics. ¿Esto hace cuánto fue? 2020. Vale. La sociedad la constituimos en el 31 de enero de 2020. El equipo entró el 1 de marzo de 2020. 15 días después, confinamiento, todos a casa. Y claro, yo pensando, en mi casa he montado mi empresa en el peor momento de la historia. O sea, nunca antes había habido una pandemia desde la peste negra o desde la gripe española en la Primera Guerra Mundial y voy y la monto yo, ¿sabes? Entonces dije, bien, Alejandro, tenía la opción de intentar recular, pero bueno, decidimos ir adelante y al final resultó que no fue una mala época. 2020 fue un año, salvo la pandemia o lo que es el confinamiento, fue un año muy bueno para la inversión inmobiliaria. 2021 fue excelente, 2022 fue regular, 2023 fue tendiendo a malo y 2024 sigue siendo más o menos malillo. Pero parece que despegamos en algún momento, ¿no? Ahora entraremos... Parece que vamos a despegar. ¿Vienes a darnos malas noticias? Vengo a decir que espero que sean buenas. Vale. Estupendo. Vamos a decirlo así. Yo digo que espero que sean buenas, pero a día de hoy lo que es hecho fáctico todavía no puedo dar buenas noticias. Vale.
Sí que se está mirando mucho, sí que estamos viendo mucha inversión en senior living, flex living, residencia de estudiantes, estamos viendo inversión por todos lados, pero lo que estamos viendo es que no se materializa del todo, ¿vale? Ujú. No obstante, para terminar la pregunta anterior, y dentro de Atlas, lo que vimos es que también hacía falta una forma de que los promotores o los fondos de inversión hiciesen los estudios de manera automática. Y de ahí decidimos crear Fragua, que es la plataforma que tenemos para que los propios usuarios puedan hacer estudios de mercado. Vale. ¿Vale? O sea, es Atlas, ¿no? Como Sí. empresa madre, y Eso luego es. cuelga Fraguas. O sea, Eso no es es. Fraguas y luego Atlas, que yo siempre tengo No, un poco es de lío, sino Atlas ¿vale? es la consultora, para hablar totalmente en plata. Consultora, consultoría, vendemos estudios de mercado ad hoc. Ujú. Y luego Fragua es la filial, que es un software totalmente escalable que funciona mediante suscripción. Son sinérgicos, pero son totalmente diferentes los productos. Uno es, me dices qué quieres, yo te lo hago. El otro es, este es mi software, si te gusta suscríbete, si no, no. Totalmente estandarizado. Totalmente estandarizado. Vale, Por fenomenal. supuesto, hacemos caso a los usuarios. Oye, que nos vendría bien este gráfico o este dato. Si vemos que aporta valor a todos los usuarios, lo programamos y lo hacemos. No, pero en general no se atienden peticiones ad hoc, en general, en Fragua. Vale, sí de Atlas. Sí, de Atlas, por supuesto. Genial. El modelo de Atlas es totalmente ad hoc. En plan, que quieres un social listening, que quieres saber cuál es la demanda de geriátricos en Zaragoza, que quieres saber qué opina la gente de un coliving, cuál es el target, que quieres que hagamos una encuesta a ingleses a ver si se vendrían a vivir a Tenerife. Eso lo hacemos todo. Totalmente. A mí ya sabes que me gusta mucho hablar contigo. Bueno, eres como mi persona referente para hablar del mercado inmobiliario y siempre te Gracias. recomiendo. De hecho, ya hemos hecho alguna cosilla juntos porque, bueno, más allá de todo el conocimiento y la visión tan amplia que tienes, a nosotros nos ayudas mucho y de hecho, Qué ya bueno. te he comentado antes que nos tienes que seguir ayudando a entender mercados nuevos, ¿no? Con todo el análisis y la visión que tienes. O sea que, enhorabuena. Me quedan claras las Gracias. dos cosas según esta primera descripción. Una, que todos acabamos en inmobiliario de rebote. Sí. Yo creo que es pocas veces el sector que todo el mundo empieza de cero, a no ser que tenga una empresa familiar o algo así. Total. Claro. Total. Es como poco atractivo, pero luego engancha muchísimo, ¿verdad? Sí, porque, ¿sabes por qué engancha? Yo creo que engancha porque es un sector tan pequeño que todos nos conocemos. Total. Y al final somos como una gran familia. Yo siempre digo de broma que nunca puedes enviar a nadie a freír espárragos en el sector inmobiliario, porque mañana puede ser tu cliente, tu proveedor, tu jefe, cualquier cosa. Totalmente. Tu inversor, Totalmente. puede ser cualquier cosa. Entonces, hay siempre hay que ser amigo de todo el mundo. Y eso hace que también enganche mucho, porque vamos a los eventos y vamos saludando a la gente. El otro día, pues sí, fui en el SIMA, por ejemplo. Ujú. Me invitaron a comer, yo no tenía previsto comer el típico poke así en una esquina y tal, y me invitaron a comer en un sitio súper chulo, en IFEMA. Y luego también pues comes con otra persona, desayunas con otro. Entonces al final estás todo el día haciendo relación social y eso hace que enganche. Totalmente, totalmente. Vamos, yo creo que sobre todo, bueno, yo en la parte que me toca, ¿no? Pues evidentemente la parte social Claro. es algo muy fuerte y creo que, vamos, es un sector estupendo en este sentido, del cual al principio estábamos como un poco atemorizados, ¿no? Cuando nos metimos en el inmobiliario y Claro. empezamos con Clip y ahora nos encanta, ¿no? Y sí que ves que la gente se va moviendo de trabajo y de empresa, pero se suele mantener dentro del sector y eso es algo súper positivo. De hecho, los movimientos a mí me encantan, porque cuando tienes a alguien conocido que se cambia de empresa, dices, ¿a qué empresa va? ¿Puede ser cliente? Totalmente. Deal nuevo. Yes. Sí, tal cual, siempre. Así que yo creo que es un sector en el cual se pueden hacer muchos amigos. Y además, por ejemplo, con gente del sector que yo no conocía, pues yo soy motero, ¿no? O sea, bueno, Alejandro, cada día descubro algo nuevo sobre ti. pues a ¿De mí verdad? me encanta ir en ¿Me has moto. contado que haces triatlones también? Hago triatlones, me estoy preparando 3 maratones. Ahora Madre mía. tengo 2 maratones de montaña y un urbano. Pero bueno, que ya me los hago yo un domingo cualquiera de estos que digo, pues me voy a Colmenar Viejo corriendo y vuelvo. Eso ya lo hago de manera frecuente. Pero vamos, que te puedes, por ejemplo, con ellos me hago rutas en moto, ¿no? Entonces quedo con uno, quedo con otros. Qué Y algún buena. día tengo que hacer una especie de side business algún día de rutas en moto de networking. Y eventos deportivos de networking. Eso yo creo que es algo que se me haría bien, pero claro, es que Atlas y Fragua ya me consumen todo el tiempo. Y las Totalmente. clases en SCP y en la Carlos III también me consumen todo el tiempo. Pero Totalmente. bueno. Ideas muchísimas. Sí. Tiempo muy reducido. Por eso los emprendedores yo creo que somos emprendedores en serie. Siempre. A ti también te pasará. Totalmente. Pero bueno, que al final haces una cosa, la desarrollas, tienes otra idea, haciéndola, luego haces la otra idea, se te ocurren otras 3, y como ya sabes cómo hacerlas, dices, vale, esto, la marca, el branding, la sociedad aquí, este equipo, me hace falta no sé qué, esto llama a no sé quién, y al final lo haces mucho más rápido. Entonces, con eso es mucho más fácil ser emprendedor en serie. Totalmente. Ahí Pero está bueno. la ambición también, ¿no? No solo dentro de un proyecto, sino en abarcar varios. Claro, eso es.
Qué bien, Alex. Oye, pues saltando un poco a la parte de inmobiliaria, porque no te quiero... Tú y yo además nos enrollamos como las persianas. Sí, perdona. Y no quiero... No, perdona yo porque vamos, yo creo que podemos estar aquí 5 horas, pero me gustaría aprovecharte al máximo y sí que me gustaría tocar 3 o 4 temas del Vale. cual, pues como he comentado antes, te considero bastante referente en este sentido. El primero de todos son los tipos de interés. Venimos Vale. de una incertidumbre brutal, parecía que bueno, que ahora íbamos a tener bueno, pues, una decisión, ¿no? En cuanto a al set de tipos de interés y seguimos sin saber nada. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves Ya. que va a evolucionar esto? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Pues a ver, yo creo que los tipos de interés, parece que van a bajar en 2024, pero parece que la bajada va a ser muy suave. Es decir, todo apunta a que ahora en junio sí que bajarán los tipos, pero 0,25. ¿Vale? Pero lo importante no es la cantidad que lo bajen ahora, lo importante es la tendencia que inauguran. Es decir, ya la disposición del Banco Central Europeo de empezar a bajar tipos de interés, ¿no? Que ahora bajan 0,25, en octubre o noviembre otros 0,25, porque la inflación ya está en el 2,4. Entonces, como ya está en el 2,4, ya parece que está cerca del objetivo. No tiene sentido tener unos tipos de interés tan anómalamente altos, ¿no? Claro. Tampoco a 0 como estaban en 2021, ojo. Por tanto, que en lugar de estar al 4,5 como están ahora, que estén al 2, parece lo más lógico, ¿no? Por tanto, lo bueno de eso es que si de verdad bajan los tipos de interés un 0,25, aunque realmente en el coste de la financiación va a tener muy poco impacto, lo que sí que va a tener es mucho impacto en el estado de ánimo de los inversores, Claro. que son los que ahora mismo están reteniendo bastante el capital. Es decir, están todos, por ejemplo, hoy salía Ardian, que es un fondo de inversión francés bastante grande, invirtiendo en inmobiliario en España, que han levantado un nuevo fondo de 500 millones de euros. Esto es Ardian, pero habrá otros que están levantando otros miles de millones, ¿no? Y todos ellos tienen bastante dinero para invertir, lo que se llama dry powder en el sector. Entonces, el problema es que este dry powder ahora mismo no lo están sacando todavía. ¿Por qué? Porque lo están sacando en hoteles, porque España es número 1 en el mundo. Si nos puedes explicar qué es dry powder, yo lo tenía sí. yo tenía que buscar, Sí. he visto que era liquidez, ¿no? Sí, dry powder es liquidez. Es, hablando mal y pronto, y sobre todo mal, es dinero en la cuenta disponible para invertirse. Vale. ¿Vale? Es decir, tengo 3 billion en la cuenta, ¿vale? Y los tengo que invertir. Casi nada, ¿no? Yo no los tengo, ¿no? Entonces, la cuestión es, tengo ese dinero y lo tengo que invertir. Además, tengo un mandato por parte de mis inversores y lo tengo que consumir antes de determinado tiempo, porque si no tengo que devolverlo, y si lo devuelvo no cobro fees por haberlo gestionado, ¿no? Entonces, tienen que invertirlo. Por tanto, ahora cuando empiezan a bajar los tipos, parece ser que ese dinero líquido se va a ya empezar a invertir. En España, como decía antes, es el número 1 del mundo en hoteles. En cuanto a turistas. En cuanto a inversión, creo que solo lo supera Estados Unidos. En cuanto a inversión en hoteles. ¿Vale? Por tanto, además en España tenemos la mejor relación calidad-precio de hoteles del mundo. No sé si tú has ido a Londres, Italia, has ido a esos sitios. Te gastas 300 libras la noche en Londres por un hotel que dices tú, Dios mío. Total. Cambiando la H por la M. Ni 2 estrellas, tal cual. Así solo le falta para el letrero. Total. Y ya está. Entonces, la cuestión es que en España el problema es que en sectores que no sean hoteleros, en residencial tradicional, en flex living, en senior living, en logística, en oficinas, etcétera, estamos compitiendo contra otros países de Europa. Entonces, en España, por ejemplo, el problema es que ahora mismo Alemania está bastante más barata de lo que solía estar, con precios no similares a los de España, pero casi. ¿Sí? Entonces, claro, ¿Cuánto? sí, porque el impacto de la pandemia, la pospandemia, en el sector residencial en Alemania ha sido muy grave, ¿no? Han bajado mucho los precios de la vivienda, han bajado mucho las transacciones, han quebrado algunos promotores. El principal tenedor de Alemania, que es Vonovia, estaba bastante fastidiado. Entonces, claro, ahora ha bajado mucho el coste de invertir en residencial en Alemania. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que si yo soy un fondo de inversión paneuropeo, digo, ¿por qué ya invertir en España, en Madrid, en Flex Living, si al mismo precio puedo invertir en residencial en Berlín? ¿No? Ahora mismo está fastidiado, pero Alemania es Alemania, Berlín es Berlín. Entonces, a mí me da más seguridad invertir en Alemania que invertir en Berlín, que invertir en España. Entonces, aunque España está demostrando ser bastante resiliente, digamos que competimos contra otros países europeos. Y por tanto, eso va a hacer que, aunque se empiece a invertir mucho ahora, yo creo que la inversión masiva en España va a tardar un poquito más de tiempo en llegar. Porque primero va a ir a Londres, primero va a ir a Alemania e incluso a Francia. Y luego vendrá a España. No obstante, hay muchos fondos de inversión mirando Esto cosas. En términos de flex, ¿no? O sea, no... En términos generales. Todo lo que no sea hotelero. ¿Vale? Y excluyendo, por supuesto, oficinas y logístico. Vale. Ahora te cuento oficinas y logístico. Entonces, todo lo que sea resi, vamos a llamarlo así, o como lo llamamos ahora los consultores, el living, todo lo que sea el living, digamos que eso va a tardar un poquito más en llegar a esa inversión. Hay muchos mirando.
Por ejemplo, ahora mismo en Valdebebas hay un pipeline de unas 8.000, 9.000 camas en Flex Living, solo en Valdebebas. Es impresionante. Entonces, hay muchos fondos mirando, pero hay que materializar esa inversión. Tienen que caer tienen que llegar los fondos. Ahí empezar a ver obra. En cuanto a las oficinas, ¿qué es lo que ocurre? Que de nuevo España, igual que en hoteles, estamos mejor posicionados que en otras zonas de Europa. ¿Por qué? Porque Europa ya de por sí está mejor que Estados Unidos, porque la gente tarda en Europa menos en ir a trabajar. Como tarda menos en ir a trabajar, va más a la oficina. Y en España vamos todavía más a la oficina que en la media Europa. Es decir, digamos que el teletrabajo en España ha calado menos que en otras zonas de Europa. No porque los jefes digan o digamos, oye, quiero trabajar, en absoluto, sino porque al final todo el día en casa, yo personalmente, y esto es personal, yo me amargo un poco. A mí me gusta ir a la oficina, hablar con la gente, porque luego llegan las 7 de la tarde, llego a casa, no sé qué. No estoy todo el día en casa pegado al ordenador y mi único contacto con una persona es a través de una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que en España somos más sociables. Cultura, ¿no? Justo. Claro, exacto, somos más sociables, nos gusta tomarnos el cafetín a las 9 de la mañana, luego salir a comer algo a la terracita, eso lo hace mucho en mi equipo, ¿no? Sí. Vamos a la terracita, aquí que hace sol ahora en mayo, no sé qué, nos comemos ahí unas patatas, ¿no? Entonces, yo creo que eso gusta mucho. Entonces, en oficinas, la inversión en España, la oficina Prime no ha bajado digamos, ha bajado un poquito de precio, pero no mucho. El problema es la oficina, la que está lejos, ¿no? Claro. Parque Empresarial de las Rozas, Campo de las Naciones, es decir, cuando ya tardas 30 minutos en coche, 60 minutos en metro, en ir, que eso ya, ahí sí que el teletrabajo ha subido mucho. Claro. Esa oficina está más regular. Y luego logística, que ha sido la joya de la corona durante la pandemia por todos los pedidos de electrónicos, ¿no? Aumentó mucho los pedidos en Amazon, en AliExpress, la ropa, todos la pedíamos online. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay en ciertas zonas en las que hay sobreoferta ahora mismo de logística. Están bajando, hay zonas en las que estamos marcando precios máximos, 4 o 5 euros metro cuadrado mes de alquiler, pero hay otras zonas en las que no se alquilan las naves. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la logística. Y eso está haciendo que haya ¿Crees que eso se va a reconvertir a otro tipo de activo, como puede ser la vivienda de la cual carecemos? Logística es muy complicado, porque suelen ser terrenos gigantescos de uso terciario en Seseña, o en Illescas, o en zonas donde sí que hace falta vivienda, pero no tanta. Pero con oficinas sí que está pasando, ¿no? O sea, este cambio de... Sí, hasta cierto punto. ¿Vale? Lo que se está convirtiendo a vivienda es la típica oficina de primera planta en un edificio residencial. Eso sí, o sea, tú coges una oficina, las típicas del casco urbano de las ciudades, coges esa oficina, pues metes a vivienda, porque además el edificio es residencial, es muy fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que las oficinas grandes, por ejemplo, pensamos la típica superoficina de Campo de las Naciones, ¿no? O de, imagínate Torre Picasso. Que nunca va a pasar. Torre Picasso es el activo prime por excelencia en Madrid. Total. ¿no? O sea, no hay nada más prime que Torre Picasso y Torre Serrano. Pues digamos que esos son muy difíciles de convertir a vivienda porque los edificios son muy anchos. De tal modo que tú no puedes poner vivienda, pasillo, vivienda y que le des sol a todas las habitaciones. Es decir, es el ancho de la crujía. No, arquitectónicamente son muy ineficientes para vivienda. Porque como son para oficinas que son abiertas, entonces entra luz por un lado y estamos todos con luz artificial en la oficina, no es igual, pero en casa, en mi dormitorio quiero abrir la ventana y que de fuera, ¿no? Es que ni siquiera puedes hacer patios de luces en muchos de ellos. O hacer el patio de luces en el edificio de oficinas es más caro que tirar el edificio entero y construir uno nuevo. De tal modo que es muy complicado convertir a terciario a oficinas hoy en día. Vale, siguiendo con este tema, no tanto de oficinas, ¿no? Pero de, oye, la falta de vivienda y por lo que han salido nuevos modelos, como puede ser el Flex Living, a mí me queda muy claro que sí que hay mucha demanda, ha habido un boom enorme que hemos visto todos del Flex Living, pero me llama la atención sobre todo la parte de senior. Es decir, y sobre todo a principio de año, finales de año pasado, hemos ido a algún evento en el que se han tratado estos temas como que iba a pasar ya de ya, ¿no? Pero sin embargo, no vemos que luego haya tanta demanda o que los fondos se atrevan, ¿no? A invertir en este segmento. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? O sea, buena pregunta, porque el problema del senior en España es que está todavía poco testeado. Y cuando hablamos de senior me gustaría matizar que no estamos hablando de residencia de mayores al uso que todos conocemos y que tienen demanda y tal. Estamos hablando de viviendas con cierta tutelación, pero muy de soslayo, digamos, la tutelación, de tal modo que son para seniors activos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú a un senior español, cuando cumple 65, se jubila y vive en su casa y lleva toda su vida pagando su casa, es muy difícil convencerle de ahora tienes que ir a un apartamento tutelado a 4.000 euros al mes, ¿no? Es difícil convencerle. Entonces, porque además el senior español, digamos que nos pasa a todos,
tendrás muchos amigos tú seguro, que es, Ujú. tengo a mi hijo que se ha comprado la casa a mi lado, mi nieto vive también cerca y voy yo, abuelete, a buscar a mi nieto al Claro. colegio, ¿no? Porque los padres trabajan, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, que el senior está muy arraigado en España a su vivienda, que va toda su vida pagando. Y por tanto, lo que sí que está testeado es el senior internacional, el de la Costa Blanca, el de la Costa del Sol, el de Tenerife. Ese está súper testeado. Y además es un senior muy interesante porque es muy proclive a irse a vivir a un senior living. Es decir, son, por ejemplo, gente de 60 años, de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Italia, de Bélgica, que tienen su casa en propiedad en la costa y que dicen, oye, pues mira, es mi segunda vivienda, mis hijos ya tienen mi casa en Bélgica, la utilizan o lo que sea, esta casa me la he comprado yo de disfrute, lo que puedo hacer es venderla y me voy a un apartamento mejor, con más terraza, más jardín, me organizan cosas y además, si tengo algún problema porque ya me duele un poco la pierna o si tengo algún problema, pues tengo un teléfono de la Claro. enfermería 24/7. O sea, sería más parecido a un resort, ¿no? Que a una Claro. residencia junto con asistencia médica, por supuesto. Eso es. Sí, es un resort, pero sin llamarlo resort, porque el resort parece algo como hotelero de voy a meter aquí a 500 personas Ya. y ya está. Sino es algo en lo que se centra mucho en la comunidad, ¿no? En ofrecer servicios, espacios adecuados, que tengas tu espacio privativo grande, pero también tengas espacios comunes, o mucha oferta de comida, de F&B, ¿no? De restaurantes, de restauración, de pasar el rato, digamos. Claro. Golf, cosas en la playa, etcétera. Entonces, es un servicio que gusta mucho a los seniors europeos, que dicen, oye, pues mira, yo mi casa que me compro en Alicante, la vendo, con eso pago la entrada del senior y ya con un alquiler de 400 euros al mes. Claro, o sea, ¿cómo Lo funciona tengo esto? todo. Cuando dices entrada, porque el concepto que tenía de senior era el pagar un fee mensual, ¿no? ¿Hay entradas? O sea, ¿se compra realmente? O sea, no. Ya, hay dos modelos. Vale. Y es la pregunta que haces. No es que la hagas tú porque digas, bueno, no sé si sé mucho de senior. No, es que se lo hace todo el mundo, ¿vale? Claro, ¿Cuál es el claro. modelo adecuado? Que es hay dos modelos: el alquiler puro, es decir, Ujú. yo llego, alquilo como quien alquila una vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si tienes la vivienda, tienes la recepción, tienes el servicio médico si te hace falta, tienes todas las zonas comunes, tienes el campo de golf, etcétera, al final el precio del alquiler sube mucho. Claro. De tal modo que en la Costa Blanca, Costa del Sol, etcétera, estamos viendo que empiezan en 2.000, 2.500, 3.000. Vale. Y aquí en Madrid, los ejemplos que hay operativos, Arcadias, Monteparís, etcétera, empiezan en 3.500 euros al mes, ¿vale? Para lo cual hay demanda, y sí que hay demanda, porque en Madrid hay mucha gente mayor y con mucho dinero, pero digamos que esa demanda hay que convencerla, como hemos dicho antes, ¿no? Ujú. O sea, tienes que al senior español hay que convencerle de este producto es para ti y está mucho mejor que lo que tienes. Claro. Entonces, ¿cuál es el otro modelo que surge en base a esto? Yo pago un usufructo vitalicio. Yo de antemano por la vivienda pago 150.000 euros, 200.000 euros o lo que sea, y con eso ya tengo la casa hasta que, vamos a abrir el eufemismo, deje de necesitarla y entonces ahí solo tengo que pagar 300 euros al mes. Claro. ¿Vale? Por tanto, o 300 o 400, estoy hablando de cifras generales, ¿vale? Y con eso pues pagas la comunidad, pagas digamos los Ujú. servicios, ¿no? La recepción, etcétera. Pero tú tienes el usufructo de la vivienda hasta que dejes de necesitarla. Claro. ¿Vale? Entonces son esos dos modelos. Para un senior en la Costa Blanca, que la principal demanda de esos inmuebles es el senior que ya tiene la casa al lado, es, oye, pues mira, vendo la casa que tengo, con lo que obtengo de venderla, un 60% me lo gasto en la entrada del senior Ujú. y el otro por ciento lo ahorro y además estoy atendido, estoy muy bien y tengo comida y tengo todo. Claro. ¿Vale? Y si, por ejemplo, dejan de necesitarlo al Sí. año, ese dinero. Ahí ya me preguntas Vale. cosas. Claro, yo entiendo que ahí hay un contrato y ahí ya depende mucho de cada contrato firmado por cada parte. Vale, sí, bueno. Entiendo que hay periodos de carencia, entiendo que hay cosas así, pero bueno, eso No, ya pero muy es interesante, no sabía casuística. que. O sea, tenía el concepto de flex Sí. como total, el modelo de alquiler al uso. Sí. Muy interesante, es un segmento súper nuevo en todos los sentidos. Hmm. Alex, me gustaría hacerte otra pregunta cambiando Dispara, off topic. lo que necesites. Pero creo que puede ser muy interesante el que nos cuentes. Bueno, hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Justo ayer estuvimos Sí. en un evento juntos, que es un tema como súper ambiguo, súper amplio, aplicado al sector inmobiliario, ¿no? Más allá de hablar tu visión sobre la inteligencia artificial, me gustaría que contaras cómo la estáis aplicando dentro de Atlas para ayudar al sector inmobiliario. Perfecto. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, como tú has dicho. Y muchas de ellas ya llevan mucho tiempo.
como por ejemplo para las valoraciones, ¿no? Cuando tú haces una valoración a mano de viviendas, lo que haces es, busco los testigos, selecciono los mejores testigos, el que más se parece, el que más cerca está, el que tiene la misma superficie, mismo número de dormitorios, misma calidad. Entonces, eso es un trabajo manual que hasta hace unos años requería que si tienes que valorar una vivienda te lo hacías a mano, pero si tienes que valorar 500 viviendas o 5.000 viviendas no te lo podías hacer a mano. Entonces ahí surgió la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para seleccionar los mejores testigos. Por ejemplo, si tú estás en una zona urbana normal, como la que estamos ahora, tú te puedes seleccionar los testigos en un radio. Pero por ejemplo, aquí donde estamos ahora, en Tetuán, no es lo mismo izquierda que Bravo Murillo que derecha de Bravo Murillo. O por ejemplo, en Serrano, si tú estás valorando una vivienda en Serrano, no te puedes ir a la Gasca. Tú tienes que coger testigos en Serrano. Porque Serrano puede ser un 30% más caro que la calle paralela, simplemente por ser Serrano. Entonces, la inteligencia artificial no solo selecciona testigos que sean parecidos en las fotos, que sean misma superficie y cercanos, sino que es capaz de determinar si es mejor seleccionar los testigos en la calle, en un radio, o quizás quedarte muy cerquita, pero abrir la superficie. Es decir, en lugar de seleccionar testigos de 100 a 120 metros cuadrados, selecciono de 90 a 130. ¿Vale? Entonces, eso es la inteligencia artificial y eso lleva tiempo existiendo. ¿Cómo estamos aplicando nosotros los nuevos métodos de inteligencia artificial, LLMs, etcétera? Una cosa que nos hemos dado cuenta es de que cuando nuestros clientes estudian el sector inmobiliario, hacen estudios de mercado, obtienen datos y utilizan datos. Y hay dos opciones. Bueno, hay tres opciones. El que sabe para qué lo utiliza, por supuesto, y qué es lo que busca. El que no sabe qué datos buscar. Es decir, ¿cómo confirmo yo que este sitio tiene demanda aquí? ¿No? Es que no tengo ni idea ni por dónde empezar. Claro. Y tercero, el que piensa que hay datos que le confirman cosas, pero que realmente no se le están confirmando. Por ejemplo, si yo invirtiese en un alquiler en Build to Rent y tengo un solar en Pozuelo de Alarcón y tengo un solar en Usera, ¿dónde invertiría? Pues si voy a renta por hogar y al precio, me iría a Pozuelo de Alarcón, por supuesto, mucho más caro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Usera los precios son más baratos, pero la velocidad, la liquidez de los alquileres es mucho mayor, porque son más baratos. Entonces hay mucho más demanda. Por tanto, yo tardo mucho menos en llenar una promoción Build to Rent en Usera que lo que tardo en llenar una promoción Build to Rent en Pozuelo de Alarcón. Claro. ¿Vale? Entonces, la renta por hogar, si tu lógica dice cuanto más poder adquisitivo tenga la población, mejor, pero eso es contraintuitivo porque la realidad dice cuanto más barata sea la renta, más demanda tendrá y más ocupación tendré. Total. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos con la inteligencia artificial es eso precisamente. Que un usuario pueda decirle a la máquina, en lugar de tener que meterse, buscar unos datos, coger la tabla, analizarlos, etcétera, decir, oye, dame la tendencia de precios en Madrid por barrio. ¡Pum! Automáticamente sale la tendencia de precios en Madrid por barrio. Y ahora quiero que me pintes un mapa de calor. ¡Pum! Le pinta un mapa de calor. Y ahora quiero que me digas las ciudades top 5 de Madrid o de España por tasa de esfuerzo y qué oferta hay en ellas. ¡Pum! Sale la tabla con la tasa de esfuerzo, con la tendencia de tasa de esfuerzo, con la oferta, y te puedes bajar un Excel y puedes hacer cálculos complejos. Y ahora cálculame, por ejemplo, cuánto ha subido el vacancy rate en los últimos 5 años en el Pau de Vallecas. Entonces te dice, oye, pues el Pau de Vallecas ha tenido esta vacancy rate. De tal modo que ahora mismo, en cualquier herramienta, las nuestras, la competencia, etcétera, tú cuando quieres buscar un dato, tienes que ir a lo que tiene la herramienta, ves lo que tiene y ves lo que te ofrece la herramienta. En cambio, con la inteligencia artificial hay muchos beneficios. El primero de ellos es que tú le puedes pedir lo que quieras a la herramienta, porque la herramienta te lo calcula doc en tiempo real. En segundo lugar, que no tienes que saber utilizar la herramienta. Tú entras, le preguntas y ya está. Es decir, oye, que yo quiero esto, esto y esto, y ahora me pintas un PDF, pero el PDF me lo haces con textos, analizando, es decir, con textos, analizando los datos que yo te he pedido, y me lo das en editable. ¿Vale? No me des un PDF, dame el editable PowerPoint porque yo quiero el gráfico, quiero el texto, pero quiero poder ponerle mi logo, editarlo y poner lo que yo quiera también, ¿no? Entonces, todo eso es automático, es decir, todo lo que antes hacía falta, equipos para hacer estudios de mercado, equipos profesionales para hacer estudios de mercado, ahora mismo cualquier persona lo puede hacer con unos cuantos prompts, digamos. ¿Lo habéis sentido como competencia en algún momento? Porque al final entiendo que el encaje es brutal para vuestro modelo, ¿no? Sí. Pero por otro lado, puede haber gente que diga, oye, toda esta búsqueda de datos no me la hace directamente. Claro. Si contrato una herramienta de inteligencia artificial. Sí, digamos que nos estamos haciendo la competencia interna. Porque ¿Vale? aquí tenemos Fragua, como te contaba antes, y Atlas. Entonces, si Fragua es capaz de hacer los estudios de mercado automáticos,
y súper bien, digamos que lo es. Se supone que nos van a pedir menos estudios en Atlas, ¿no? Claro. También es una herramienta interna. También es una herramienta que te ayuda a poder proveer estudios en Atlas de manera mucho más ágil y sobre todo mucho más, o sea, más ágil, más verídica, con menos errores y también con mucha más precisión. Es decir, yo creo que hay una sinergia entre ambas empresas. Pero sí, no me importaría que Fragua se comiese a Atlas. Que a día de hoy es al revés, ¿no? O sea, No, al día de hoy ¿cuál tiene más peso de las dos? están 50-50, más o Qué menos. bueno. Una es menos clientes, más facturación por cliente, y la otra es muchos más clientes con menos facturación por cliente. Pero ahora mismo están 50-50 creciendo en paralelo. Hay meses que Atlas es más, hay meses que Fragua es más. Depende mucho. Brutal, me parece algo buenísimo, ¿no? O sea, al final Sí. no depende. Quiero decir que las dos Sí, te hablan en ese crecen sentido, juntas, ¿no? crecen Justo, juntas, qué digamos. bueno. Sí, a ver, la lógica, y aquí siendo transparentes también como emprendedores, como empresarios y como humanos, dice que Fragua mola más, ¿no? Porque Fragua es el modelo de negocio que te permite estar tomando tu mojito en la playa tranquilamente mientras tú prestas el servicio al cliente, se envía la factura automáticamente, se cobra la factura automáticamente y se hace todo solo. Es decir, si Fragua tuviese 1 millón de clientes, yo podría estar en mi casa tranquilamente. ¿Que eso pasará en algún momento? Eso pasa, por supuesto. Pues no sé Ya si lo hemos mañana o hablado alguna pasado, vez, pero pasará, eventualmente pasará. ¿2025? 2025. Enero de 2025. Y Atlas es un modelo de negocio que cuantos más clientes tengas, más equipo requieres. Es decir, es proporcional. Entonces, claro, cualquier mejora, pues Fragua es un modelo de negocio mucho más interesante para un emprendedor, pero ese desarrollo de inteligencia artificial en Fragua, que es para nuestros clientes, también nos puede ayudar en Atlas. Digamos. Brutal. Así que Es que es todo súper bueno. interesante. O sea, creo que es uno de los modelos o de las PropTech donde más impacta la inteligencia artificial Directamente. y de forma súper positiva. Vale, nos estamos pasando un poco de tiempo, pero no me importa, que ya había Damián haciéndome señas porque me parece, como te he comentado antes, te quiero exprimir al máximo, Sí. por lo que te voy a hacer una última pregunta. Dispara. Vale, ya con esto concluimos la sesión y es la parte de la construcción industrializada. ¿Vale? Me Vale. gustaría saber tu punto de vista porque al final es verdad que, oye, sabemos que no hay mano de obra, que con la inteligencia artificial, con la Que también. construcción, que también, con la construcción industrializada, aparentemente los costes son mucho menores, los tiempos de delivery son mucho menores, no es todo como todo positivo, pero parece que no acaba de encajar. ¿Por qué crees tú que está pasando esto? A ver, es una buena observación porque el problema de la industrialización, a ver, la industrialización viene a solucionar problemas muy graves. La falta de mano de obra, la falta de estandarización en la construcción, sobrecostes, aumento de plazos, etc. Lo que ocurre es que si tú vas a la industrialización por excelencia, que es Toyota, ¿no? Construyendo Toyotas con... O sea, tú te imaginas el coche avanzando, el brazo mecánico poniendo la luna, el brazo mecánico poniendo la puerta. Eso es a lo que aspira el sector inmobiliario. El problema es que Toyota sabe con una precisión de menos del 10%, o sea, con un margen de error de menos del 10% cuántos coches venderá el año que viene, ¿no? Y el siguiente. O sea, tiene unos modelos predictivos que funcionan muy bien, porque está en un mercado global y muy estable. El problema es que en España el sector inmobiliario es cíclico en todo el mundo. En Estados Unidos, en Mongolia y en África, ¿no? Bueno, en Mongolia no porque son nómadas, pero al margen de eso. El sector inmobiliario es cíclico en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes momentos de auténtico boom en los que no puedes dar servicio a todos los clientes que te lo piden. Y luego, cuando ese boom termina, tienes ciclos en los cuales puedes estar 2 años sin vender, sin producir. Por tanto, eso mata toda la previsibilidad de una cadena de producción que requiere una demanda sostenida, ¿no? Tú puedes fabricar iPhones de manera automática, puedes fabricar coches, puedes fabricar piezas, etc. Pero fabricar viviendas, que depende de que haya un desarrollo urbanístico, depende de que el promotor compre suelo y depende de que ese promotor sea cliente tuyo y depende de que ese promotor esté diseñando viviendas que encajan con tu modelo de industrialización, es muy complicado. Porque Toyota te fabrica el Toyota, el Auris o el Yaris te lo fabrica para Europa y te lo fabrica para Estados Unidos, claro, y vende millones. En cambio, la casa que del suelo que tiene el promotor X no es igual que la casa del suelo que tiene el promotor Y. Por tanto, la industrialización es muy difícil. Al final, la casa perfecta sería todas las viviendas con un tipo de baño. Pero claro, tú no puedes hacer una casa con 3 baños exactamente iguales, porque además la persona lo ve y te dice, oye, es que yo quiero un baño más grande, claro, luego un baño de niños, uno de cortesía, sin ducha. Entonces, claro, empiezas ya a un producto muy customizado
que está customizado por el cliente final, por el cliente B2B, que es la promotora, por el suelo y también por dónde puedes poner la casa. Porque si tú eres una constructora industrializada del centro de España, te cuesta mucho llevar casas a Gerona. Claro. Y a Tenerife ya ni te cuento. Entonces es muy complicado. Le hace falta un mercado sostenido, grande y sistemático. Y eso es algo que no tiene la construcción industrializada. Y eso es lo que está haciendo que haya algunas que estén pasando apuros. Otras van muy bien porque cogen portfolios grandes y funciona muy bien. Por ejemplo, para el Flex Living es interesante. Para vivienda asequible, Flex Living, Senior Living, hoteles, todo aquello que sea más sota caballo y rey, funciona muy bien. Pero Claro, para no deja de ser residencial... construcción industrializada, personalizada, ¿no? Claro. Para ese proyecto en concreto. Claro, pero si tú te haces un hotel de 500 unidades, tienes 500 baños iguales, con 500 habitaciones iguales, y eso ya funciona mejor. Claro. Pero con viviendas es mucho más complicado. Entonces, digamos que lo que le falta es mercado. No le falta ni personas que lo quieran hacer, ni le falta emprendedores, ni le falta nada. Solo le falta un mercado estable y grande. Total. ¿Está implantada está. ya en algún mercado Sí, de forma en Japón. sostenible? En Japón. En Japón. Vale. Pero en Japón es un mercado muy peculiar, porque son casas unifamiliares que son todas iguales, las compran de catálogo, es decir, tú vas al catálogo y tienen la casa Yokohama, la Fukushima y la no sé qué, me lo estoy inventando. Como el Auris, ¿no? Como el Auris. Tienen los modelos de casas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en Japón? Que como hay muchos terremotos, el código técnico de Japón lo actualizan con mucha frecuencia, lo modernizan. Entonces, en Japón, como cuando actualizan el código técnico, las casas pierden todo el valor. Si tú tienes una casa que cumple con el anterior y no con el vigente, pierde todo el valor. ¿De verdad? Y sí, eso es. Y es mucho mejor tirar tu casa, cogerla, tirarla a la basura y llegar y que pongan una casa nueva. Qué fuerte. Entonces, claro, en Japón son 120 millones de habitantes, 120 y pico, y están todos con cierta frecuencia cambiando su casa, en general. Salvo los que viven en rascacielos o en edificios plurifamiliares, pero la mayoría es como Estados Unidos, viven en casa unifamiliar pequeña. Entonces es el mercado perfecto. Nuevo código técnico, vamos a renovar el parque de viviendas. Y se renueva muchísimo el parque de viviendas. Y en Japón es el único sitio en el cual desde 1950-60 llevan funcionando las viviendas industrializadas desde, hay más industrialización que no Qué fuerte. industrialización. Sí, Único país de momento donde ha funcionado único al país. 100%. Qué único fuerte. país. No tenía ni idea. Oye, Así que- Alex, nada, es que da gusto escucharte, Sí. de verdad, me encanta. Damián nos va Gracias, sí. a asesinar. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Como última pregunta, sí que me gustaría, y esta es obligatoria, Vale. bueno, no es obligatoria, ¿no? Pero es opcional obligatoria, el que nomines a alguien si te apetece, Vale. si te apetece, entre comillas, Sí. y que nos comentes por qué nos recomiendas a esta persona. Vale, perfecto. Pues a mí me gustaría recomendar a Manuel Vidal Cuadras, ¿Vale? Sí, le ¿vale? conocemos. Porque él es un estupendo comunicador. Ha conseguido éxitos muy interesantes que tiene que contar últimamente. Y además está desarrollando una empresa que a mí me encanta, que es Caterina, que es Ujú. un operador de aparatos corporativos espectacular. Por otro lado, me gustaría nominar también a Sergio López, también un gran influencer del Este sector. es repetido, ya nos han nominado contigo ¿Sí? 3 veces, o sea que tenemos que priorizar su invitación. Qué bueno. Pues sí, él tiene una plataforma muy interesante en el cual siempre decimos que él dice que yo hago el Big Data y él hace el Small Data, ¿vale? Entonces, la metáfora es que yo pongo la diana y él pone la flecha en el centro de la diana, ¿no? Así que yo creo que, además, siempre que veo a Sergio es un placer hablar con él, así que Totalmente. le nomino para el siguiente. Y, por ejemplo, ¿por qué no nominar también a Miguel Silmi? Que yo creo que si lo ves le va a sorprender. Pero me gustaría que viniese porque él está haciendo un trabajo muy bueno con Homes by Gestilar, un eBuyer, bueno. que está desarrollando mucha tecnología y está haciendo algo en un sector que ahora mismo es complicado. Así que también es bienvenido. Y Alejandro, nos vas a llenar el calendario para 2025, lo cual es, bueno, y segundo semestre de 2024, lo cual es estupendo. O sea que muchísimas gracias. Sergio, tienes que venir ya sí o sí, que hemos intentado Eso cuadrar es. varias veces, pero ya no tienes escapatoria. Y nada, Alejandro, darte las gracias por venir aquí con nosotros y compartir tanto en tan poco tiempo. Esperamos tenerte de nuevo y si no, nos veremos en el siguiente jaleo inmobiliario. Sí, nos vemos un montón por ahí. Así que muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y hasta la próxima.